importante para evitar que nos roben nuestra libertad. No esperemos demasiado tarde. Esta convocatoria es para todo el Perú, va a haber delegaciones de todo el Perú, y en todo caso también esta presencia aparentemente de la OEA, interfiriendo en nuestro Estado de Derecho, nuestra soberanía. ¿Qué va a pasar si finalmente le da el visto bueno al señor que está en Palacio? Muchas gracias por la pregunta, señor. La marcha del 5 de noviembre que vamos a convocar nosotros es una marcha que se va a llevar a cabo en Lima, pero nosotros convocamos, instamos a todos los colectivos, a todos los peruanos a organizar marchas en paralelo en todas las ciudades del Perú. Y yo tengo la seguridad que va a responder Arequipa, que va a responder el Cusco, que va a responder Trujillo, que va a responder Chiclayo, que va a responder Chincha, ¿no es cierto? Huacho, Huaral, todas las ciudades del Perú van a responder, todos convocados. Ahora, gracias. Con relación a la segunda parte de la pregunta, ¿no?, del señor, la Carta Democrática de la OEA no es un mecanismo vinculante en el derecho, y la OEA no es un organismo jurisdiccional. La OEA no ordena nada, no tiene ningún fallo, ninguna sentencia. Lo único que hace la OEA es mandar una delegación para conversar, dialogar, en realidad para ganar tiempo. Lo que quiere hacer la OEA probablemente es ponerle paños fríos a Castillo, bajar la moral al Congreso, descoordinar a la oposición, protegerlo seguro políticamente. Y nosotros, nuestro trabajo consiste en impedir que eso ocurra, porque no vamos a permitir que ningún organismo internacional le ponga los paños fríos a la lucha para recuperar el Estado de Derecho y combatir la corrupción en el Perú. No va a pasar, de ninguna manera. Muchas gracias. Y queremos decirle a la Organización de Estados Americanos, al señor Almagro o a la comisión que venga, que acá los esperamos, los expertos en lucha contra el terrorismo, para contarles la verdad, sin pelos en la lengua. Acá los esperamos para decirles cómo han hecho, cómo han destruido el Perú, los 70.000 muertos y su reedición hoy. Acá los esperamos a los de la OEA. Espero que vean el Perú. Continuamos. Tienen otra pregunta de Willax Televisión. Muy buenos días a todos los integrantes del panel. Y dos preguntas. Hablando en primer lugar lo de la OEA. El día de ayer quienes han formado parte respondiendo a lo que habría sido una carta proveniente del Estado peruano. Pero ¿no les parece extraño que siendo personas internacionalistas ninguno de ellos pueda conocer el perfil y las características de lo que viene pasando realmente en nuestro país? Porque parece que hubiesen hablado solamente en respuesta a una carta. Ese es número uno. Y número dos, en la convocatoria también puedo notar que van a participar de esta marcha algunos exmiembros de las Fuerzas Armadas. Quisiera que nos den a conocer también si existen ya particularmente algunos reconocidos, sobre todo porque recordarán que hace unos pocos días la misma Presidencia de la República colgó en su portal imágenes de excombatientes diciendo que contaban con el apoyo de todos ellos. Así que nos gustaría también que nos sacaran ese tema. Muchas gracias por la pregunta. Yo voy a referirme a la primera parte de la pregunta relacionado a lo que se preguntó sobre la OEA. Yo estoy seguro que los funcionarios de la OEA y los diferentes embajadores que participan ahí también tienen acceso a la prensa internacional, a CNN, a las redes sociales y tienen pleno conocimiento de lo que ocurre en el Perú. Ellos no están respaldando al gobierno de Pedro Castillo por desconocimiento, sino porque Pedro Castillo es su aliado político. Tenemos que tomar en consideración que el autoritarismo y la dictadura no es un problema que se presenta solamente en el Perú. El autoritarismo y la dictadura es un problema regional que se exporta. Venezuela, Bolivia, Nicaragua saben
que a mediano plazo no pueden existir si no exportan la dictadura. Cuba, ¿no es cierto?, sabe que no puede existir a mediano plazo como dictadura si no exporta la dictadura. Entonces, en el Perú, el conflicto que estamos viviendo es un conflicto que tiene una dimensión internacional, y eso se refleja también en la OEA, ¿no es cierto? La OEA finalmente es la reunión de los gobiernos que en el Perú, que en América Latina, lamentablemente, muchos de esos no son democráticos, sino autoritarios. Entonces es una pena que el señor Almagro, olvidándose de las luchas que dio en algún momento para enfrentar la tiranía de Nicolás Maduro en Venezuela, ahora sea una especie de chambelán de la agenda de Nicolás Maduro. Una vergüenza, ¿no? Un chambelán de la agenda de Evo Morales, de Nicolás Maduro, del Foro de Sao Paulo, el mayordomo del Foro de Sao Paulo. Realmente es una vergüenza. Con eso termino la primera parte, les paso con el almirante Calisto para que absuelva el tema de las Fuerzas Armadas. ¡Oh, comunismo! ¡Reacciona Perú! ¡Reacciona Perú! ¡Fuera el comunismo! ¡Fuera! Hola. Jean-Pierre Calisto. Yo no me puedo arrogar la vocería de la Fuerza Armada porque, como todos los que estamos en esta sala, soy un civil más. Pero lo que sea enfocado este gobierno es en dividir al Perú desde que entró y puso un pie en Palacio de Gobierno. Y ese es su discurso día a día. Y es potenciado a través de su primer ministro, sus consejos descentralizados, y lo está irradiando a la Fuerza Armada también y a las fuerzas policiales. Y a las fuerzas policiales las ningunean y las denigran y les hacen que les amarren los zapatos, pretendiendo dividirnos a los peruanos. Y eso no es así. Estamos acá todos los peruanos de bien, todos los colectivos que quieren a su país, civiles, militares, todos en retiro, todos somos un solo Perú. Acá no existen dos Perús, acá no existe el Perú del norte y el Perú del sur, el Perú de arriba y el Perú de abajo. Eso no existe, el que tiene ojos azules y el que tiene ojos negros, eso no es diferente. Somos un solo Perú, a todos nos han parido del Perú y todos somos peruanos y no lo vamos a dividir. ¡Viva el Perú! ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenos días. Muy parte de Contigo TV. Dos preguntas. ¿Preocupa la intervención de la OEA en este caso? ¿Hay una preocupación por parte, ¿no?, de que esté interviniendo, tratando de querer, en este caso, apoyar o no sé si en todo caso beneficiar al presidente Pedro Castillo? Mi segunda pregunta, de tantas marchas que se hace, ¿qué hacer para que dé un paso al costado este gobierno al saber que hay tantas protestas? ¿Tiene que ver acaso sangre derramada para que el presidente dé un paso al costado? Muchas gracias. Hay un tema importante que hay que denunciar y es la confluencia de un plan político internacional. ¿Para qué? Para la impunidad de todos los elementos probatorios que existen contra Pedro Castillo. Hay aliados internacionales, siempre lo hubieron. Hay movimientos políticos y económicos, por supuesto que los hay. Y hoy solamente se revelan, se ponen en manifiesto y se evidencian. Eso es lo único que, en mi opinión, es diferente. Con respecto a la marcha y las contramarchas y el cansancio y el agotamiento, yo lo sé. Creo que en estos 14 meses y desde antes de la primera vuelta de la campaña presidencial he asistido a más marchas de lo que he podido asistir en toda mi vida, cubriendo, siendo periodista de a pie, siendo periodista de calle, pero también tengo otras labores que realizar. También soy una ciudadana común y corriente, soy una peruana más que estudió, trabajó, migró, se empeñó y salió adelante. Y no tenemos que aplicar el odio de la división ni de razas ni de clases sociales, pero sí hay una verdad
que hay que reconocer. Nos han robado el derecho a marchar. Por muchas décadas, un sector político de un color, ni siquiera es rojo, porque yo creo que es un color negruzco, verde y acompasado de corrupción, que cogobernó Verde por la Plata, o con el cogobierno de los intereses que tenían, que se callaron y bailaron la danza de la impunidad. Bailaron la danza de la impunidad, pero también del desgobierno, del descontrol, del filoterrorismo y del apoyo a los movimientos terroristas. ¿Para qué? Para su simple de pruebas y evidencias que nos apuntan a ello. Pero lo que hay que recalcar es que ellos no tienen el control del país, ya no lo poseen. Y por encima de eso están los peruanos de a pie, están los peruanos decentes, están los peruanos que trabajan, están los hombres y mujeres honrados de este país que se van a unir a la marcha, porque cuando me preguntan muchas veces cuándo termina, cuándo acaba, cuándo comienza o cuándo veremos la luz al final del túnel, y eso no existe. Eso no existe porque lo único que existe es el inicio de una lucha constante, permanente y sistemática para recuperar la legalidad, tan simple como eso, y poder permanecer en libertad. Y si esto comienza el 5 de noviembre, que comience el 5 de noviembre. Y si se traza una línea para adelante de constante lucha sistemática, también se tiene que hacer. Gracias. Enseguida, otra pregunta de Franco Cárdenas, General Candel, ¿qué tal? Mucho gusto a la mesa. Mi pregunta es la siguiente: ¿cuál va a ser la posición o cuál es la posición actual de las Fuerzas Armadas del Perú frente a estos actos que verdaderamente están atropellando contra todos los peruanos? Quisiéramos saber cuál es la actitud en este momento o la posición de las Fuerzas Armadas viendo esta situación tan crítica que vive el Perú ya más de 1 año y 6 meses. Muchas gracias. Muchas gracias. Es muy importante tomar en cuenta que las Fuerzas Armadas en un país democrático están sujetas no a la voluntad del presidente de la República, sino que están sujetas al orden constitucional. Y lo que las Fuerzas Armadas tienen que hacer es siempre proteger, resguardar la vigencia del orden constitucional. Eso es lo que significa ser no deliberantes, y eso es lo que manda, lo que ordena la Constitución. Entonces, esa es su misión, no tienen ninguna otra. Y nosotros siempre tenemos que confiar, y yo particularmente confío en que las Fuerzas Armadas van a actuar con gran convicción democrática y además con gran profesionalismo, y jamás en este momento se van a prestar a un rompimiento del orden.